Bueno, muy buenos días a todos. Veo que hay bastante gente, tienes bastante afluencia, Sara. Muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a esta webinar que organiza la Facultad de Psicología. Como sabéis, llevamos todo el mes mayo, junio y creo que algo de julio también organizaremos, ¿vale? De la Facultad de Psicología. Es una facultad donde, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Nuestro mayor interés es formar, ¿no?, a los mejores profesionales tanto en el plano académico como en el personal. Y lo que hemos intentado un poquito con todas estas webinars, pues es que en estos tiempos, ¿no?, de confinamiento, pandemia, bueno, pues poder transmitir, ¿no?, a través de nuestros profesores, como profesores de la talla, como Sara, ¿no?, que a continuación va a daros la conferencia, ¿no?, nos transmitan pues esos conocimientos sobre las distintas áreas que hemos creído, ¿no?, que podrían ser un poco de vuestro interés. Creo que este tema, ¿no?, nos llama mucho a todos la atención, ¿vale? ¿Sabéis cómo funcionan ya? Porque sois un poco, muchos de vosotros ya sé que me habéis venido a bastantes. El profesor llevará a cabo una conferencia, su exposición durante unos 25 o 30 minutos. A continuación se establecerá un turno de preguntas que se las podréis hacer directamente a Sara conectando el micro o por chat, por donde le sea más cómodo. ¿Cómo prefieres que te las hagan, Sara? Yo creo que hablando, ¿no? Me da lo mismo, no tengo problema, me da lo mismo. Vale, bueno, como también os sea más cómodo. Yo creo que también si conectáis el audio, pues oye, también es más dinámico. ¿Vale? Del mismo modo, os informamos que las conferencias, ¿vale?, quedan grabadas para poder escucharla con posterioridad, si queréis alguno de vosotros, si queréis transmitirlo a algún otro compañero o a alguna otra persona interesada, pues sabéis que sin ningún problema. Bueno, pues en esta webinar contamos con la profesora doctora Sara Villalba Agustín. Yo creo que ya todos conocéis, ¿no?, la categoría profesional de Sara. Ella es licenciada en psicología, doctora en psicología con posgrado en especialidad en neuropsicología y acreditada como psicóloga experta en neuropsicología. Sabéis que en su actividad docente pues coge o abarca tanto la docencia, es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, es tutora externa e interna de practicum y prácticas, ¿no?, de neuropsicología también en la clínica ISEP y en las clínicas de la universidad. Es la responsable, ¿no?, de la unidad de neuropsicología en nuestras clínicas. Es neuropsicóloga del Servicio de Neurología del Hospital Universitario del PSET, neuropsicóloga en la unidad de memoria y neurología del Hospital 9 de Octubre y neuropsicóloga y psicóloga clínica colaborando con jefes de servicios de neurología de la FE y del Hospital 9 de Octubre. O sea, como veis, yo creo que poca gente, ¿vale?, o pocos profesionales tienen la trayectoria en neuropsicología como la que tiene Sara, ¿vale? Lleva distintos programas, proyectos también de investigación, como Reiter investigadora en estudios con importantes laboratorios como Janssen, ¿vale? Biogen, o sea, Amaranth, o sea, llevar distintos, ¿no?, ensayos, ¿vale?, clínicos, que ahí por si alguno nos situáis, ¿no? Yo creo que los ensayos clínicos, pues, es un campo, yo creo que un poco desconocido, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista, pues siempre pensamos que el ensayo clínico están relacionados con los médicos, ¿no? Bueno, pues no, pues los psicólogos también estamos incluidos, ¿no?, en los ensayos clínicos y cada vez más, ¿no? Eso significa pues que dentro de las nuevas medicaciones, pues el campo de cómo la psicología o cómo puede intervenir también un psicólogo, pues vemos como también es muy importante, ¿vale? Es miembro de la Sociedad Española de Neurología, es miembro del Grupo de Demencias y Neuropsicologías y Humanidades de la Sociedad Española de Neurología, miembro de la Sociedad Valenciana de Neurología. O sea, como veis, su campo es la neuropsicología y la neurología, ¿eh, Sara? Bueno, y es miembro también de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, ¿vale? Bueno, el título de la exposición, ¿vale?, bueno, lo tenéis ahí, es Neuropsicología y enamoramiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues yo creo que es lo que os digo, ¿no? Es algo que llama la atención. Lo que nos va a exponer es qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. O sea, todos decimos, ¿no?, ese hormigueo, ¿no?, en el estómago, ¿no?, que siempre decimos, es que no tengo el hormigueo en el estómago que teníamos al principio. Bueno, pues un poco todo va a ir relacionado, ¿no?
El enamoramiento es un sistema complejo que va acompañado de una serie de cambios fisiológicos, conductuales, cognitivos y psicológicos. Y estos cambios son los que pueden afectar a nuestro control cognitivo y principalmente a nuestras funciones ejecutivas, ¿vale? Y a nuestros procesos atencionales. Así que yo ya no me enrollo más, os dejo, ¿no?, con Sara. Estoy segura que nos va a encantar a todos su webinar. Bueno, Sara, te dejo con tu ponencia, yo estaré un poquito, ¿vale? Y te estoy escuchando, que a mí también me interesa, ¿eh? No vaya a ser que a lo mejor resulta que me enamoro otra vez. Vale. María Todo José, venga. muchas gracias por la presentación. Compañeras como tú, vamos, hasta el fin del mundo, ¿vale? Compañeras y amigas, vale, perfecto. Exacto. Todo Pues, ¿sabéis? tuyo. María José, compartimos ella y yo asignatura en nuestras andaduras por la Facultad de Medicina. ¿Eh? Venga, Venga, perfecto, Sara, todo tuyo. Un muchas besito. gracias. Hasta ahora. Adiós. Bueno, buenos días a todos. Nada, encantada de estar aquí con vosotros y poder compartir este ratito, ¿no? Y compartir, pues, cosas en las que yo he investigado, que ha sido el resultado de 3 años largos de investigación acerca del enamoramiento, un campo y un tema, pues, muy bonito, pero a la vez también bastante complicado. Bien, bueno, ya os ha comentado María José el título de mi ponencia, de mi webinar, que es Neuropsicología de Enamoramiento, y vamos a tocar estos temas. Primeramente, una introducción sobre concepto, definición de amor, de enamoramiento. ¿Realmente estar enamorado consideráis que es un trastorno? Pues vamos a ver lo que ocurre. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos enamoramos? El enamoramiento pasa por distintas fases y veremos también estudios sobre resonancia magnética funcional que hay sobre enamoramiento cerebro para pasar en el último apartado sobre neuropsicología del enamoramiento, que podemos aportar los psicólogos respecto como psicólogos a esta neuropsicología, a qué ocurre cuando nos enamoramos a nivel cerebral y que podemos explicarlo nosotros. Y unas pequeñas conclusiones. Bien, vamos a comenzar. Nos preguntamos qué es el enamoramiento. Bueno, pues sabéis que el amor, ¿no? El tema este, pues como que nos atrae mucho a todos, es un foco de atención, de inspiración, pues para pintores, poetas, músicos, escultores, o sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Y definiciones de enamoramiento hay tantas como autores. Lo que sí que es cierto que podemos encontrar algunos rasgos que son comunes a lo que es el enamoramiento. Y se sabe que es un fenómeno, es universal y es transcultural. Esas son dos características. Por otra parte, el amor romántico, que es el que vamos a tratar, está acompañado de una serie de sentimientos que en algún momento vosotros habéis experimentado, sentimientos de deseo, de euforia, ¿no? También sentimientos de obsesión, de compulsión y cambios de personalidad. Habéis visto a lo mejor una persona que se ha enamorado y que de repente empieza a cambiarse, ¿no? Y ve que la forma de vestirse no es la misma o que hace cosas que antes no hacía por agradar a esa persona amada, ¿no? Y también hay una asunción de riesgos. Por tanto, esta pasión que se genera en el enamoramiento pues es un sentimiento muy poderoso que está uniendo la relación, ¿no? Y bueno, yo creo que en cualquier momento hemos experimentado este sentimiento de pasión, que tiene dos matices. Por una parte, un componente erótico de atracción y otro componente que es la pasión romántica. Pero fijaros, lo que sí que hay común entre estos en la pasión es que es muy intensa y es como desordenada y con falta de control. Es decir, cuando tenemos esta pasión, digamos que estamos un poco descontrolados. Entonces, ¿por qué descontrolados? Porque hay unos síntomas que ocurren cuando uno está enamorado, tanto físicos como psicológicos. Vosotros seguro que en vuestro cuerpo habéis notado cuando estáis enamorado, pues temblor, sudoración, palidez o ruborización también. Incluso uno tartamudea cuando está delante de la persona que le gusta mucho porque no sabe qué decir. Hay un aumento del ritmo cardíaco y las personas también pues no pueden dormir, hay mala arquitectura del sueño, pérdida de apetito, es decir, son una serie de síntomas físicos que aparecen, pero no solamente físicos, sino también psicológicos, es decir, hay una serie de pensamientos intrusivos, es decir, como si tuviéramos
veremos lo que ocurre, ¿no? Pero que es como si tuviéramos un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que no podemos dejar de pensar en esta persona. Hay una pérdida también de control emocional, ese comportamiento obsesivo hacia la persona amada, que está también cargado con una impulsividad, con unos cambios de humor repetitivos o repetidos si no vemos a la persona o no sabemos nada de ella, y también una distorsión de la realidad, una magnificación, solemos magnificar a la persona que tenemos como amada. Hay una dependencia también en la relación y también se producen ansiedad y un síndrome de abstinencia. Un síndrome, fijaros, de abstinencia parecido a lo que ocurre en el síndrome de abstinencia que se produce en las drogas, ya que se comparten una serie de circuitos dopaminérgicos que son los que son característicos de las personas que tienen síndrome de abstinencia por drogadicción. Mirad, el enamoramiento se ha estudiado desde tiempos muy antiguos. Ya en 1939, Ortega y Gasset planteaba que es un estado de miseria mental en el que la vida de nuestra conciencia va estrechándose, se empobrece, se paraliza, y lo asimilaba Ortega y Gasset como un estado de imbecilidad transitoria. O sea, que realmente esto no es nuevo. Es muy común, ¿no?, que digas, estás enamorado, se te nota en la mirada, se te nota que resulta que estás como en las nubes, ¿no? Se te nota que tienes pérdida de memoria, que no te acuerdas de las cosas. Pues bueno, todo eso tiene una explicación que es lo que vamos a ver. Bien, entonces, fijaros lo que acabamos de ver, síntomas psicológicos, síntomas físicos importantes, ¿eh? Entonces, ¿estar enamorado es un trastorno? Bueno, sé que aquí hay muchos psicólogos, alumnos míos, entonces, pues bueno, pues la verdad es que podríamos definirlo, podría estar en el DSM-5, no está, pero sí que podríamos definirlo como un trastorno emocional, es de tipo positivo, pero que es de carácter transitorio y que cursa al menos con 3 síntomas de los que vamos a ver a continuación. Ocurre en los últimos 6 meses y es debido a una interacción con otra persona. Vale, se produce una alteración de la perceptiva, hay un trastorno de tipo atencional, un trastorno ejecutivo, es decir, hay problemas en la planificación a la hora de resolver problemas, está cargado también de impulsividad e hiperactividad y aparecen una serie más somáticos, trastornos del sueño, trastornos del apetito y también unos trastornos y unos cambios a nivel tanto neuroendocrinos como neuroquímicos. Y bueno, hay una duración media, que ahora veremos lo que dura, 900 días, y bueno, y no es causado ninguna otra alteración orgánica cerebral ni tampoco producida por abuso de drogas. Entonces, daros cuenta que no está en el DSM-5, pero podría estar incluido perfectamente porque cumple bastantes criterios para considerarlo como un trastorno mental transitorio por enamoramiento. Bien, que además lo podemos medir. Es decir, los psicólogos lo que hacemos, tenemos obsesión, entre comillas, por medirlo todo, lo medimos todo. Pues también podemos medir cómo estamos enamorados de la persona o cómo está nuestra pareja enamorada de nosotros. Entonces, hay una escala que se llama la Passional Love Scale de Heffler y Spretzner, que bueno, concretamente es una escala de tipo Likert, que las utilizamos también mucho en psicología, que va de 1 a 9 y tiene pues esta serie de preguntas, total se pueden obtener 126 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, os la podéis pasar, la podéis hacer a vosotros mismos o a la persona que tenéis a vuestro lado y nada más tenéis que, en esa rayita que pone, por ejemplo, el primer ítem que pone, ¿me sentiría muy desgraciado? Sí. Por ejemplo, Manolo me dejara, pues nada, hay que contestar. Es decir, la podéis pasar y vais a obtener una puntuación. Esa puntuación, las personas que están en esta fase de enamoramiento, pues sacan puntuaciones muy altas, sacan puntuaciones a partir de 106, máximo 126, ¿de acuerdo? Luego, las personas que ya no están tan enamoradas, pues obtienen, los que están apasionados pero no extremadamente enamorados, la puntuación es entre el 86 y 105 y luego ya los que están un poquito menos apasionados, que serían entre 66 y 85. Pero bueno, lo tenéis ahí, las podéis descargar en internet y es una de las escalas que nosotros utilizamos para el estudio que os voy a comentar más tarde. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Bueno, pues desde la neurobiología aparecen una serie de cambios. Es decir, hay una señal de alarma en el hipotálamo que actúa sobre las glándulas suprarrenales y estas generan pues, una serie de cosas como un aumento del ritmo cardíaco, un aumento de la tensión arterial. Hay un aumento también de glóbulos rojos que se produce una liberación
excesiva de azúcares, de grasas, para aumentar nuestra capacidad muscular. Es decir, fijaros lo que se produce, es decir, es un gasto energético importante en el cuerpo. Bien, no solamente se produce esto, sino que desde la neuroquímica hay una serie de sustancias que intervienen. Sí que es cierto que nuestras expectativas, nuestros roles, nuestra forma de pensar, nuestras normas, nuestras costumbres, influyen en cómo nosotros vamos a vivir esta etapa de enamoramiento. Pero lo que es innegable es que hay una parte química, lo que se conoce como el cóctel químico del enamoramiento, que fijaros la cantidad de sustancias que tenéis ahí, que vamos a ver, cada una de ellas se encarga y hace una serie tiene una serie de consecuencias sobre nuestro organismo. Y concretamente, pues bueno, se le conoce también como el tsunami emocional. Yo lo defino así. Esa palabra me invento un poco yo, pero porque es que realmente es un tsunami, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué aparece? Pues aparece en el cerebro, principalmente antes de que se genere todo esto, una sustancia química que es de la familia de las anfetaminas, concretamente es la la feniletamina, ¿vale? Que es, pues bueno, pues es una sustancia que actúa sobre lo que son los neurotransmisores de tipo catecolamínicos, como son la noradrenalina, la dopamina y la adrenalina. Y entonces, pues bueno, esto genera una serie de sensaciones placenteras y también de euforia. Vamos a ir una por una. La adrenalina, sabéis que lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco. Por otra parte, la noradrenalina, pues sobre todo está asociada con funciones de homeostasis y regulación, pero en estos casos se produce también un aumento del ritmo cardíaco, una sudoración, unos temblores y un estado de alerta y de mucha energía. Es decir, que nos hace que no podamos dormir pensando en la persona y nos hace focalizarnos, pero fijaros, solamente en cosas positivas, en cosas positivas de esta persona, que veremos que esto pues, puede ser como, por eso se dice que el amor es ciego. Por otra parte tenemos la dopamina, que nos llena cuando uno está enamorado, de alegría, de euforia, de felicidad, y está relacionado con los sistemas de recompensa y con la adicción que genera el estar enamorado. Hay mucha gente que siempre quiere estar enamorado. Yo recuerdo un par de pacientes en clínica que cuando pasaba un tiempo, bueno, lo veremos más adelante, pero que claro, lo que querían es tener todas estas sensaciones tan agradables y bueno, cuando llegaba un tiempo en que ya no sentían esto por la persona, pues rompían con la pareja, ¿no? Cuando creo que esto tendría que haber una información mucho más amplia de saber qué ocurre cuando uno está enamorado y saber que cuando esto deja de existir, pues no pasa nada. No es que no quieras a la persona, la quieres de otra manera. Además que sería imposible vivir con todo este tsunami de sustancias que tenemos a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y estas cantidades de feniletilamina, ¿no? que producen una serie de sensaciones en el cuerpo que sería bastante desagradable tenerlo siempre. Por otra parte, fijaros, el cortisol nos produce ansiedad, nos produce estrés y hay una hormona que se conoce como la hormona de la confianza, que es la oxitocina, que nos hace superar la neofobia, es decir, esta fobia que podemos tener a cuando comenzamos una nueva relación. Entonces es una hormona que produce este estrés, que nos puede producir este nuevo comienzo, porque siempre un nuevo comienzo, cuando tú te enamoras, pues no sabes cómo va a ir, si esto va a ir adelante, si no, si va a ocurrir alguna cosa, no conoces mucho a la persona, o sea, que también es una situación de estrés. Y luego pues aparecen las endorfinas, ¿no? Que nos dan paz, seguridad, son esas hormonas antiestrés que nos enganchan a estar enamorado y a sentirnos de esta forma. Y luego hay un descenso en la serotonina, que también está correlacionada con otros trastornos psiquiátricos, como son el TOC, depresión. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que hace es que esta disminución hace que tengamos esta serie de pensamientos que nada más obsesivos hacia la otra persona, nada más queremos estar con ella, saber de ella, y entonces, pues bueno, tener en cuenta que son características estas relacionadas con, como hemos comentado antes, con un trastorno obsesivo compulsivo. Estamos obsesionados con otra persona. Por otra parte, la vasopresina es la que trabaja para que tengamos un apego. Y luego la conjunción del cortisol y la adrenalina, eso genera lo que conocemos con esas mariposas en el estómago. Esas mariposas en el estómago que son la manifestación de esa acción de estos neurotransmisores sobre unas ciertas neuronas que están en el estómago
intestinales que lo que hacen es bloquearlas. Entonces tenemos esa sensación, que realmente es una sensación de estrés, ¿no? Pero una sensación de estrés buena. Y bueno, mirar, lo que sí que es también muy curioso, que pues, investigando sobre esto encontré una cardiomiopatía de Takotsubo, que son aquellas personas que o bien pierden la pareja, o bien se separan mucho tiempo y no pueden soportar el, el dolor, ¿no? de estar lejos de la otra persona, pues van al cardiólogo y les encuentran un tipo de arritmias que están relacionadas con esto, con el enamoramiento, con esa pérdida de la persona. Bueno, es un tipo de cardiopatía que es reversible y que luego ocurre, pero que se da y es conocido también como el síndrome del corazón roto o el corazón partido, como diría, ¿no? el cantante. Bien, entonces fijaros todo lo que tenemos aquí, qué panorama tenemos de neurotransmisores, de sustancias que están continuamente en nuestro cerebro. Aquí simplemente os he puesto, es un resumen de todo lo que os he comentado, tanto de aumentos como descensos. Y bueno, a ver, perdonad que no me pasa la diapositiva. Sí. Vamos a ver ahora, vamos a entrar en ver, todo esto no puede durarnos mucho tiempo. No puede durarnos mucho tiempo, es decir, que nuestro enamoramiento tiene una fecha de caducidad. Es como, no sé, como cualquier cosa que caduca, pues el amor, el enamoramiento también, ¿vale? Primero, hay una fase que está relacionada con lo que es el apareamiento, la gratificación sexual, y concretamente en esta etapa lo que más intervienen son los estrógenos y los andrógenos. Entonces, luego pasa a esa etapa de amor romántico en el que está cargado de esa euforia, de esa obsesión, de esa focalización, donde estas sustancias que hemos visto, la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, tienen su actuación. Pero luego esto ya pasa, pasa y se produce más un sentimiento de calma, de paz, de seguridad, es el attachment que se conoce, hay un apego, la pareja ya se plantea, ¿no? crear ese nido, esa relación mucho más estable de pareja, con el que hay un proyecto en común, en la que hay otras hormonas que intervienen, como son la oxitocina y la vasopresina. Entonces, realmente, pues sí que se ha estudiado estos correlatos que existen entre lo que es la neurobiología y la evolución humana y se vio concretamente los estudios de Fisher, Aaron y colaboradores que en cada etapa de la relación amorosa hay una serie de neurotransmisores que son característicos. Bien, en esta primera etapa, que es la que estamos estudiando, pues bueno, la profesora Cindy Geisa, de la Universidad de Cornell, en Nueva York, pues se dedicó a hacer unas entrevistas, fijaros, a 5.000 personas de 37 culturas diferentes, y entonces ella determinó que había un tiempo para sentirse apasionado, que era entre 18 y 30 meses con una media de 900 días. Y que pasado este tiempo, pues esto desaparecía. Bueno, ella plantea, esta científica, es una científica pionera en el estudio también del enamoramiento, pues plantea que sí que hay unas circunstancias en las que se da ese flechazo, aproximadamente entre un 8 y un 10% de la población aparece ese flechazo en el que, bueno, pues hay una serie de cambios, tanto químicos, pero también psicológicos, ¿no? Porque ese flechazo ya asociados también una aceptación de cosas comportamentales de la persona en la que nos fijamos. Y luego está lo que hemos comentado, esa famosa química, la sustancia que os he comentado, la feniletilamina, es que me sale muy mal, feniletilamina, que bueno, pues que lo que hace es segregar todo esto que hemos comentado, concretamente norepinefrina, dopamina, y actúa como anfetamina. Y entonces, claro, por eso el amor engancha tanto. Bien, por otra parte, esta fase de amor pasional, bueno, es una fase ideal, ¿no? En la que tú miras a la persona y, bueno, le ves todo, vamos, precioso, es tu príncipe azul o tu princesa, no hay ningún fallo, no le ves nada que no te guste, todo es maravilloso, estás lleno de felicidad, vamos, nada más que estás pensando en esa persona y, bueno,
hay una idealización, pero ¿por qué? Porque tampoco estás con esa persona viviendo constantemente, ¿no? Sino que realmente, tú limitas el periodo en el que la ves a determinadas horas del día habitualmente, a no ser que trabajes con ella y la veas 24 horas, ¿vale? Pero sí que es cierto bueno, pues que aquí podríamos decir ese amor ideal, compararlo con que el amor es ciego. Bien, y con el tiempo, pues bueno, se va convirtiendo más en un compromiso. Bueno, yo esta diapositiva la he cogido del doctor Esper, Raúl Esper, mi director, junto con la doctora Lola, que luego veremos, de la Universidad también Católica. Pues nada, la he cogido porque me hace mucha gracia cuando dice el compromiso, ¿no? El compromiso es esta etapa relacionada con que ya, ¿no? Pues bueno, ya se plantea algo más en la relación. Y bueno, aquí ya te das cuenta de que tu príncipe azul o tu princesa, pues no es tanto, no es que se te ha convertido en rana, pero sí que es cierto que aparte de las virtudes que tiene, pues ya empiezas a encontrar algún defecto, ¿eh? Entonces ya ves que hay alguna manera que no te gusta comportarse, que ves que físicamente pues tienes defectito, pero bueno, empieza un poquito más a acabar ese idilio, ¿no? Esa idealización, y empieza un poco más a ser más realista. Bien, luego la fase 3 del amor, pues ya es un amor de apego, un amor longevo, está relacionado y está sobre todo basado en la madurez. Se supone que ya hay una vida en común con esa persona, que tienes un compromiso estable, y que vamos, que va a perdurar en el tiempo. Sí que hay defectos, se ven, pero bueno, hay otras cosas que compensan más y se aprende a vivir con los defectos que presenta la otra persona. Y la pasión, pues bueno, ya no es lo mismo que era, evidentemente, pero bueno, eso no quiere decir que tú no quieras a la otra persona, sino que es otro tipo de amor diferente. Bien, esto sería respecto a las fases. Aquí os he puesto, es que esta diapositiva también me gustó mucho porque es una captura de pantalla de cuando Cindy, que es la que os he comentado, la investigadora, más que nada la he cogido porque daros, como estamos en época de curvas, ¿no? La curva plana, la curva, pues creo que ilustra muy bien, ¿no? Lo que ocurre en nuestro cuerpo a los 365 y a los 900 días. Concretamente, Cindy Heisan, que es la investigadora, explica que en esta fase del enamoramiento hay un subidón enorme, daros cuenta cómo sube hasta un pico muy elevado, y luego, pasado los 365 días, empieza a descender, con un descenso bastante brusco, hasta que llega a los 900 días. Luego ya hay subidas, bajadas, es decir, digamos que hay como un aplanamiento de la curva, como diría este señor que siempre ha estado saliendo ahí durante el confinamiento, ¿vale? Y bueno, hay personas que incluso se mantienen en la curva, o sea, que no baja. Hay personas, conoceréis seguramente personas mayores, personas de 70, 80 años que siguen con su pareja y que, bueno, se han hecho estudios y se han visto que puestos en una resonancia, en un tubo de resonancia magnética, cuando se les presentan las fotografías de la persona que tienen como pareja, siguen habiendo esas activaciones importantes a nivel cerebral. Es decir, que hay personas que siguen manteniéndolo, pero lo habitual en nosotros es que hay ese subidón, hay esa bajada sobre el año y luego pues hayan, digamos que, pues nada, subidas y bajadas a lo largo de la relación. Pero bueno, es que tendría que ser así, no puede ser de otra manera, porque en nuestro cerebro, por lo que hemos comentado antes, no podría estar con todos estos neurotransmisores y con todas estas cantidades no lo voy a decir bien, feniletilamina, ¿vale? Entonces, recordar que bueno, el cuerpo no lo resistiría, incluso podríamos tener un brote psicótico por estas cantidades de esta sustancia, por lo que tiene que haber un descenso y tiene que haber una estabilidad, no podríamos estar así. Bien, concretamente, esta científica también comenta que esto dura justamente, según sus palabras, el tiempo suficiente para tener descendencia, es decir, el tiempo suficiente para conocer a una persona, enamorarte, tener relaciones y tener descendencia. Esto es lo que plantea la científica. Bien, por otra parte, ella también comprobó que había para poder ver estas etapas, estas subidas, estas bajadas, pues vio que estudió también
puso personas en una resonancia magnética y se le iban presentando imágenes aleatorias de personas que eran la persona amada y personas de familiares, amigos o personas extrañas. Entonces se vio que había una importante activación dopaminérgica en los núcleos caudado y fijaros la diferencia que hay cuando la persona hace 100 días que está recién enamorada, es decir, unos 3 meses aproximadamente, que hay un chorro de activación dopaminérgica justamente en el núcleo caudado. Y luego, a medida que pasa el tiempo, fijaros, pasados los 365 días, es decir, un año, la diferencia es muy sustancial. Por eso a los 365 hay un declive. Pero bueno, es importante que conozcamos estos para poder entender qué nos ocurre. Vale, ¿y qué ocurre desde la neuroimagen, desde la resonancia magnética? Ya hemos tratado algunas cosas, pero vamos a ver lo que ocurre. Concretamente, fijaros, los primeros neurocientíficos que estudiaron las bases neuronales de lo que es el amor romántico fueron Andreas Bartels y Semir Zeki. Fueron dos investigadores que propusieron lo siguiente. Dijeron, vamos a ver qué ocurre en las personas, en el cerebro cuando las personas están enamoradas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron un cartelito en el que dijeron, mira, danos tu cerebro es enamorado, te vamos a dar una camiseta, te vamos a dar una serie de cosas. Bueno, era poco, era una camiseta y poco más. Y nos dejas que nosotros veamos cómo está tu cerebro enamorado. Bien, entonces, ¿qué encontraron estas personas? Lo que metían a la persona en la resonancia magnética y les iban presentando, pues eso, fotografías de familiares, amigos y personas, la persona amada. Entonces, vieron que habían una serie de cambios. Esto lo hicieron en 17 participantes, 17 personas que estaban recién enamoradas. Y, bueno, pues, ¿qué observaron? Pues observaron cosas curiosas. Observaron que había unas activaciones en distintas áreas a nivel cerebral, como eran activaciones en el cerebelo, en el giro cingular anterior, en el hipocampo, en la ínsula, en el núcleo caudado, en el putamen, y también, fijaros, habían desactivaciones, no se activaba todo, sino que había una serie de zonas cerebrales, como es el córtex prefrontal, que se producía una desactivación. Entonces, fijaros, esto era muy curioso, y fijaros, también eran sobre todo en el córtex prefrontal y también algunas zonas del lóbulo temporal y temporal occipital. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, esto lo publicaron, fue una novedad importante en la revista NeuroReport en el año 2000 y bueno, pues esto supuso pues, un avance muy importante a la forma de estudiar el enamoramiento. Bien, luego también hay unos estudios, concretamente los chinos, que también estudian mucho esto del amor, tienen muchos artículos, como son Song Fu Kou, ¿vale? Estos son fáciles de pronunciar, que también pues, lo que han hecho ellos ha sido estudiar, pero fijaros lo que es la conectividad, el conectoma, las conexiones a nivel de neuronas que se establecen en el cerebro y han visto que hay una serie de cambios conectómicos a nivel cerebral. Entonces ponían a las personas, concretamente utilizaron 3 grupos de personas, un grupo que eran 34 personas enamoradas, otros que habían tenido un fracaso emocional, un fracaso sentimental, y otros que eran personas solteras, es decir, que no habían tenido en ningún momento, nunca se habían enamorado. Más o menos los genes estaban equilibrados. Y bueno, ¿qué obtuvieron? Pues obtuvieron que había una mayor actividad en el cíngulo anterior en las personas que estaban recién enamoradas y también había una mayor conectividad en la red que suponía emoción, refuerzo y motivación, concretamente en la ínsula, en el caudado, en la amígdala y en el núcleo accumbens. Luego, por otra parte, también había mayor actividad del grupo A en la red, en aquellas áreas cerebrales que pertenecen a la red de la cognición social, concretamente en la unión temporoparietal, el cíngulo posterior, la corteza prefrontal medial y también la parietal inferior, el precunio y el lóbulo temporal. Entonces llegaron a una conclusión muy importante, que una persona enamorada tiene una mayor conectividad entre las regiones del cerebro que están asociadas con emoción, refuerzo, motivación, regulación emocional y cognición social. Es decir, que el estar enamorado cambia la estructura del cerebro. Es decir, a las pocas semanas de que uno empieza a enamorarse, ya se producen estos cambios en el conectoma. Fijaros que esto que estamos comentando es muy importante y entonces han identificado toda una serie de estructuras relacionadas en el circuito del amor
que son el corte cingular, que sirve para reconocer esas emociones y esos sentimientos que tenemos cuando estamos enamorados. Por otra parte, el hipocampo, que nos hace revivir, nos hace memorizar, recordar esos recuerdos que son placenteros. La corteza prefrontal, la amígdala también, el sistema de recompensa, tanto el núcleo accumbens como el área tegmental ventral. Yo no sé si veis el cursor. Bueno, no lo he señalado porque creo que no sé, creo que no lo veáis, pero bueno, voy a hacerlo. Y luego tenéis también la ínsula, que es el centro que integra toda la información que recibimos de los órganos sensoriales. Bien, y el núcleo caudado, que ya lo he comentado. Bueno, entonces, con todo esto que os he comentado, pues mira, yo me firmé con Raúl Esper, que es el doctor Esper, es un neuropsicólogo, vamos, de lo mejor que hay en España y yo diría más, pero bueno, tampoco, sí, yo creo que sí. Para mí es mi gran maestro, ¿no? El que me ha enseñado pues muchísimas cosas y yo quería hacer la tesis doctoral y entonces pues me comentó. Yo quería hacerlo sobre otra cosa, sobre lo que me estoy dedicándome principalmente a lo que es Alzheimer, pero me dijo, no, yo quiero hacer algo novedoso. ¿Qué te parece si estudiamos sobre el enamoramiento? Porque él había leído mucho, había visto todos estos artículos que os estoy comentando y pensó que podía ocurrir algo, es decir, algo cuando nos enamoramos, esas desactivaciones que se producen en la corteza prefrontal tenían que tener algún correlato con algo cognitivo. Tenían que afectar sobre todo a funciones ejecutivas y también a memoria. Entonces tuvo esa intuición, es muy intuitivo, muy investigador, y me dijo, Sara, ¿quieres que hacer la tesis de esto? Y dije, bueno, me encanta el tema, evidentemente, pero no tengo ni idea. De esto sí que no conozco de neuropsicología, pero no conozco de enamoramiento, conozco mi experiencia que he tenido, pero no conozco nada más. Entonces, realmente fue un reto el hacer esta tesis. Bueno, se defendió, ahí me tenéis con mi birrete el día que defendí, bueno, el día que me hicieron la entrega de tu título y tal, ¿no? En la Universidad Católica. Y bueno, pues tuve como directora al doctor Raúl y también, bueno, eran codirectores los dos, que también conocéis a Lola Brown, también de la universidad. Entonces, pues bueno, nos embarcamos en esta investigación bueno, que os voy a comentar lo que hicimos. Intentamos también imitar el trabajo que habían hecho Bartels y Zeiki y creamos un súper cartel, ¿no? Diseñamos muy llamativo para que llamara a la gente, de todas esas personas que estuviesen enamoradas y que acudiesen al departamento de psicobiología para realizar una serie de pruebas, ¿no? Pensamos pues, pasar una serie de test que midieran funciones ejecutivas y poder demostrar que estas inactivaciones iban a hacer algo a las personas que están enamoradas, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, eso lo hicimos, empezamos a tener personas que teníamos que verlas muy rápidamente, pues como es un sentimiento tan transitorio, a lo mejor llamabas, están súper enamorados y a las 2 semanas cuando tenías que verlos ya habían roto con la persona. Entonces tuvimos un poco de complicaciones con la muestra por esto, por la sutileza y el desvanecimiento que se produce tan rápido. Bien, entonces nos planteamos la tesis y empezamos a hacer nueva búsqueda, a ver qué había, a ver si había algo de publicación a nivel mundial de control cognitivo, funciones ejecutivas, enamoramiento. Y bueno, resulta que bueno, nos sentó un poquito mal porque encontramos que había un artículo que se había publicado en Nueva York en el 2014, o sea que es cuando yo empecé la tesis, ten en cuenta que yo la he terminado en el 2017, o sea que... Pero bueno, por una parte dijimos, nos han chafado la idea, ¿no? Pero por otra parte dijimos, bueno, pues si otras personas ya han pensado en esto, es que realmente debe de haber algo. Vamos a investigarlo. Y entonces, concretamente, nos basamos en el único artículo que había sobre control cognitivo y amor enamorado. Concretamente, eran 43 personas, 23 mujeres y 20 hombres, que tenían máximo 6 meses de relación. Había una edad media de 21 años y los que se le producía era una inducción amorosa, es decir, se le ponían, antes de realizar las pruebas que solamente le pasaban la escala de amor pasional, el Stroop y una tarea de flancos, pues se le hace una inducción amorosa en la que tenían que escuchar a la persona mediante canciones que le recordaban a ella, mediante imágenes. Entonces, digamos que ya los ponían, ¿no?, en marcha para que estuviesen ya
en estado enamoramiento. Y bueno, y luego se le pasaban estas pruebas, el Stroop, tarea de flancos, y se vio que a medida que estaban más enamorados, a mayor intensidad de ese amor romántico medido mediante la escala PLS, había un menor control, o sea que la gente realmente sí que presentaba dificultades en la tarea de Stroop. Bien, entonces, pues nada, nos pusimos a ello y nos planteamos un objetivo, que era analizar esos cambios neuropsicológicos que se producen en las personas en esta fase de enamoramiento, en esta fase ¿no? de tantas sustancias, de tanta vivencia, de euforia, de deseo. Y nos planteamos sobre todo analizarlas, las relacionadas con el control cognitivo, concretamente con función ejecutiva, pero nos quedamos ahí, también fuimos un poco demasiado, diría yo, a ver, avariciosos, ¿no? Y entonces también dijimos, bueno, pues ya que vamos a hacerlo, vamos a ver también si tiene efectos sobre la memoria y sobre variables emocionales. Es decir, que nuestro objetivo se amplió bastante frente a lo que había publicado, que era solamente una medición. Bien, entonces nos centramos en funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque se localizan en el córtex prefrontal dorsolateral y allí habíamos visto que habían inactivaciones. Sabéis que las funciones ejecutivas son una serie de funciones que hacen que nuestros recursos cognitivos funcionen mucho mejor. Están relacionados con procesos de planificación, solución de problemas, con la working memory, memoria de trabajo, con el control inhibitorio, con esa flexibilidad para cambiar de concepto, flexibilidad cognitiva. Están relacionadas también con la secuenciación y seriación y también con la demanda, o sea, demanda ante una tarea que tenemos que realizar. Entonces, bueno, era nuestro objetivo idóneo porque además se encontraban en esa área cerebral que se producían inactivaciones que vieron Bartels y Zecchi. Bien, entonces, no solamente nos centramos en eso, sino también en la memoria. Entonces, ¿qué vimos? Pensábamos que, como el córtex prefrontal está relacionado con evocación de información, planificación y control y codificación de la memoria verbal, pues pensamos en evaluar también mediante una prueba que vamos a ver, esa memoria verbal, qué pasaba en los recién enamorados. También, concretamente, el córtex prefrontal, la parte dorsolateral, estaba relacionada con la codificación de información. Entonces nos planteamos una serie de hipótesis, que es lo que os voy a comentar ahora. Planteamos que las personas que estaban recién enamoradas, pues obtendrían peor rendimiento que personas que estaban más de 3 años, nos hicimos 2 grupos, menos de 9 meses y más de 3 años. Por toda la investigación que os he comentado antes, por lo que decía Cindy, de que a los 365, los 3 años, bueno, había un declive, pero duraba hasta los 900 días, que eran 3 años aproximadamente. Entonces hicimos 2 grupos y quisimos ver si realmente esto ocurría. Entonces sí que vimos que había una disminución, nos planteamos que podría haber una disminución en la planificación, resolución de problemas al realizar cualquier tarea compleja, que había también una disminución de los procesos atencionales, concretamente de atención selectiva, sostenida, y que las personas recién enamoradas tendrían menos flexibilidad cognitiva y también podrían tener problemas en la memoria de trabajo. Ya en alteraciones nésicas, pues habría problemas en codificación, problemas en reconocer palabras después de una tarea de interferencia y que la curva del aprendizaje sería menor en estas personas recién enamoradas y también había problemas en el reconocimiento de palabras. Fijaros todo lo que nos propusimos, estas eran nuestras hipótesis de partida y bueno, para obtener la muestra que ya os he comentado que nos costó un poquito, pues había una serie de criterios de inclusión y exclusión. Evidentemente tendrías que estar enamorado, menos de 9 meses, o tener una relación de más de 3 años. Y la edad comprendida entre los 18 y 40 años. Luego, claro, con criterio de exclusión, pues no podíamos coger a personas ni que tuvieran trastornos psiquiátricos, ni problemas de salud mental, daño cerebral, tampoco consumo de sustancias tóxicas, psicofármacos o psicoestimulantes, más que nada porque podían alterar las funciones, el rendimiento cognitivo y también no daltónicos, es decir, no podíamos coger personas que no fueran daltónicas porque sabéis que el test Stroop mide colores, o sea que no podía ser. Esas fueron un poco las restricciones de criterios de inclusión, de exclusión. Y bueno, conseguimos una muestra al final de 92 universitarios, mujeres más que hombres, ya veis, y una media de edad de 23 años. Las muestras eran concretamente
había muy poca diferencia en cuanto eran todas personas estudiantes de grado o de posgrado. Y bueno, os voy a comentar un poco las pruebas que utilizamos, instrumentos de evaluación, pues para medir todos aquellos objetivos, pues utilizamos la Torre de Hanoi para ver la planificación y ver cómo la persona se manejaba con estrategias y frente a la resolución de problemas nuevos, el STRUC, que ya lo conocéis, para medir atención sostenida, selectiva y inhibición cognitiva, el test de clasificación de las tarjetas de Wisconsin para medir esa rigidez o esa flexibilidad, y también el test de cronometraje controlado. Bueno, os lo pongo aquí para que veáis un poquito el test de aprendizaje verbal para medir esa memoria verbal y ver qué ocurría a nivel de codificación, de recuperación. El test de la mirada de Baron-Cohen para ver, estaba relacionado con teoría de la mente, y planteábamos también otras hipótesis que no voy a entrar ahora porque no me da tiempo. La escala de amor pasional y luego también una escala sobre efectos negativos, emociones negativas que puede generar el enamoramiento. Bien, de eso tampoco voy a comentar, no me voy a entrar en el campo emocional porque no me da tiempo, pero que eso ya sería propicio de otra charla. Vamos a ver, ¿qué encontramos? Pues mirad, fijaros, yo lo que quiero que veáis es que los psicólogos tenemos que aportar muchas cosas, es decir, muchas cosas. Esto, si no lo hacemos los psicólogos, no lo ha hecho nadie. Y es una cosa súper novedosa. Hemos encontrado con nuestras pruebas, con nuestra investigación, que hay las funciones ejecutivas sí que están alteradas en una persona recién enamorada. Es decir, una persona recién enamorada, que tiene menos de 9 meses de relación, le cuesta mucho más planificar y resolver problemas. Concretamente, en la prueba de Torre de Hanoi, utilizan muchos más movimientos para realizar, bueno, si lo sabéis, pero la Torre de Hanoi, sabéis que tiene que pasar unas fichas de un sitio a otro con una serie de normas e indicaciones, pues para hacer eso necesitaban mucho más movimientos y también utilizaban mucho más tiempo, es decir, salió estadísticamente diferencias significativas para la cantidad de movimientos y para el tiempo. No solamente esto. Voy a pasar a esta primera y luego os comento la última. Observamos también que habían problemas en la memoria, es decir, concretamente en la codificación total. La persona recién enamorada es capaz de codificar menos información que la que lleva más de 3 años de relación, y también cuando se le pone una tarea de interferencia, esa le interfiere mucho más, es decir, es capaz de recordar muchas menos palabras. No solamente eso, sino que además se estudió, bueno, ahora os lo digo porque es que está en la siguiente diapositiva, yo lo paso y voy para adelante y para atrás. Se vio también, mirad, que las personas que están más enamoradas, también a la hora de un reconocimiento de palabras, tienen un mayor sesgo de respuesta, es decir, hay una mayor perseveración a decir que sí, cuando dices, esta palabra estaba en la lista, pues esa perseveración puede estar relacionada con esa inactivación del córtex prefrontal. Bien, de todas formas, esta diapositiva es muy ilustrativa de lo que ocurre a nivel de las funciones léxicas. La línea roja que veis ahí abajo es el rendimiento del grupo de enamorados frente a la línea azul, que es el rendimiento del grupo control o grupo de más de 3 años de relación. Y fijaros como tanto curva de aprendizaje como recuerdo a corto plazo en diferido es siempre menor. Hay una significación estadística, o sea que realmente la memoria de los recién enamorados es peor. Bien, comentaros también, que os he dicho que no os lo iba a poner, esta de aquí. Os comento lo que ha ocurrido. En el STRU no llegamos a ver que realmente hubiese problemas en la atención sostenida, selectiva o inhibición de la respuesta automática. Nos quedamos, fijaros, en el 0,06, casi significación, pero no nos faltó. Entonces, teníamos la sensación de que ampliando la muestra, esto llegaría a salir, y eso lo hicimos. Hicimos una ampliación de muestra de 20 parejas más, o sea, 40 personas, y hemos conseguido ya que esto pase a ser de 0,05. Es decir, que hemos encontrado también que los procesos atencionales, concretamente lo que más interfiere es la inhibición de la respuesta automática, está afectada en las personas que están recién enamoradas. Eso estamos haciendo ya el artículo, ultimándolo, ya está traducido al inglés para intentar publicarlo, ¿vale?, en las revistas de impacto, bueno,
las que nos lo acepten, que esperemos que sea una revista importante. Vamos al Q1, pero bueno, ya veremos lo que podemos obtener. Bien, entonces, comentaros, esta la paso, esta también la he pasado. Bien, ¿qué hemos conseguido? Pues bueno, todas las hipótesis que nos hemos planteado, pues hemos encontrado pues eso, que si hay problemas en la planificación, resolución de problemas complejos, problemas también en la atención sostenida, selectiva y inhibición de la respuesta automática, peor rendimiento en la memoria, concretamente en codificación, en la tarea de interferencia, sesgos de respuesta y reconocimiento, y bueno, hemos visto también, que este no lo he comentado porque ya os digo que no me da tiempo, una mayor emocionalidad negativa en personas que están recién enamoradas. Bien. Con esto simplemente termino con unas conclusiones, es decir, que las personas recién enamoradas presentan un menor control cognitivo, concretamente en la capacidad de planificación y solución de problemas complejos, que los que tienen una relación de más de 3 años. Bueno, este ya lo cambio, ¿vale? Sí que hay problemas en la atención sostenida y selectiva. Y bueno, es que esto ya les digo, he cogido la que había obtenido hasta ahora porque tampoco os he puesto los datos de la nueva significación, pero que también tener en cuenta que hay un menor rendimiento en la función mnésica, concretamente en la memoria declarativa, y especialmente en los procesos de codificación, resistencia a la interferencia y sesgo de respuesta. Entonces, bueno, el enamoramiento es un sentimiento que en un momento dado bloquea nuestro lóbulo frontal, concretamente un área del córtex prefrontal, durante un tiempo en el que tomar decisiones ahí pues, es bastante arriesgado. Y bueno, esa desactivación que se produce pues también anula nuestras decisiones y por favor vamos a intentar pues, nada, en ese momento pues, hacer las menores decisiones posibles. Bien. Sí que está claro que se ha evidenciado una pérdida de control cognitivo. ¿Con qué nos quedamos? Pues bueno, quedarnos realmente con la labor que como psicólogos tenemos. Fijaros, en muchos campos, lo comentaba María José al principio, que hay muchos campos en los que pues, todavía tenemos que mucho que decir los psicólogos. Una son el campo de los estudios clínicos, en el que cada vez se requiere más nuestra presencia. Y luego, fijaros, esta área, ¿no? Esta área que está por explorar, en la que se tienen que hacer muchas cosas. A mí me encantaría dedicarme a esto también. Lo que pasa es que, pues bueno, pues por opciones de tiempo y tal me es imposible, pero sí que me gustaría crear un grupo de investigación sobre esto porque hemos hecho estamos en ello, pero muy poquito a poco, y hemos cogido ya una muestra de personas mayores, es decir, vale, aquí trabajamos entre 18 y 40 años, pero hemos cogido ya una muestra a partir de 40 años, y ver qué pasa ahí, qué pasa con el amor. Lo que pasa es que, bueno, ya os digo que voy un poco lenta porque no me da la vida para más, como se suele decir. Espero que os haya gustado. Yo intento compartir pues, con vosotros todo lo que conozco respecto a la investigación que hemos realizado durante estos años y bueno, daros las gracias por estar ahí. Y si tenéis cualquier duda, pues nada, abrís el micrófono y lo comentáis. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario que queráis hacer? Me encanta veros que estáis ahí, muchos que conozco. ¿Vale? Y no sé. A ver, María. Buenas, María. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, ¿Se me María? escucha? Bien. Has dicho, creo que me he perdido una palabra porque has dicho que en esta fase dura lo suficiente para tener descendencia. ¿Te refieres a la primera o a la segunda? A toda completa, lo que son los 3 años de duración, los 900 días. Vale. Es toda la fase, Vale, gracias. las 3 fases, Sí, las 3 fases. Vale, gracias. María, me alegro de oírte. Igualmente. Bueno, María ha estado conmigo de prácticas, entonces pues nada, la quiero mucho. Vale, perfecto. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Gracias. Venga, María, un besito. ¿Tenéis alguna otra pregunta que queráis hacer? ¿Nada? Bueno, espero que, a ver, si os ha parecido interesante, yo creo que es un tema interesante y además que necesitamos también saber mucho
mucho más, ¿no? De todo esto, que es una cosa que nos ocurre a todos y que está poco investigado, ¿no? Y gracias a esa idea que tuvo mi profesor, ¿no? Mi gran maestro que yo le llamo, de decir, aquí va a pasar algo, pues fijaros, hemos hecho una aportación, ¿no? A nivel científico, en el mundo de la investigación, de poder nosotros de verdad aportar algo. Y nosotros los psicólogos que estamos ahí, ¿no? Hemos estado en el confinamiento, estamos aquí en muchas áreas, ¿no? Y que la psicología es una ciencia vamos, que yo creo que va mucho más, concretamente también la neuropsicología. Pues nada, oye, muchísimas gracias a todos. Si no tenéis ningún otro comentario ni nada, pues gracias por perder vuestro tiempo, un poquito en el sentido de que sé que estáis con exámenes muy liados, pero bueno, que ha sido un gustazo teneros ahí, ¿vale? Un abrazo muy grande y nos vemos, espero que pronto por la universidad. Y bueno, hay gente que tampoco, a lo mejor no es de la universidad, pero bueno, y para todos ellos también muchísimas gracias por vuestra atención, ¿de acuerdo? Bueno, Sara, al final me he podido conectar también al final y te escucho. A ver, ¿quién me está hablando? Perdón. Que nada, que muchas gracias por haber participado en la webinar. Me he quedado hasta el final porque me has enganchado, ¿vale? Por favor, Y nada, pues que lo dicho, muchas gracias. Yo creo que es un tema que nos llama la atención a todos, porque todos en algún momento yo creo que nos hemos enamorado. Y algunos seguro que se ha enamorado más de una vez. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Sara. De nada, María José, a vosotros. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego.